Dios te bendiga, mi nombre es Joan Bonilla y estás escuchando Hombres de Impacto, el podcast, una iniciativa de la Escuela de Formación y Capacitación Ministerial Trasciende. Saludos y bendiciones. Este es su pastor David Velázquez, que los saluda en este momento, en esta escuela Trasciende, que está diseñado para formar ministerialmente a todos los que están suscritos a este canal y a este podcast. En específico, de Hombres de Impacto, que lleva temas relevantes para esta hora, para el hombre del siglo XXI, y eso no excluye a los hombres de Dios. Y hoy vamos a tocar un tema bien interesante que tiene que ver con el carácter. El carácter es un conjunto de cualidades que se van desarrollando de acuerdo a la experiencia y a la cultura en que nos toca vivir. Alguien dijo que el carácter sale a relucir en los momentos de crisis. Para nosotros los hombres de Dios, pues tenemos el modelo a seguir, que es Cristo. Entonces, basado en ese modelo, pues vamos a darle participación a este maravilloso panel que me acompaña hoy, donde está el pastor Robert Toribio, una eminencia de este país. Tenemos al pastor Starling Marte, predicador, evangelista, pastor, muy amado en este país, y a mi amigo y hermano, el pastor Joan Bonilla. Bendiciones, David. Mi amigo. Y dándole fuerza a este tema, quisiera empezar preguntándole al pastor Robert. Pastor Robert, desde su perspectiva, ¿cómo definirías el carácter de Cristo? Bueno, creo que hablar del carácter de Cristo y en relación con el hombre, que es el tema en cuestión, nos ubica en un aspecto de la salvación que a veces dejamos de lado, que es la transformación. Porque todo aquel que Dios salva lo conforma al Salvador. Y en este caso, Cristo es el Salvador y se constituye como un modelo. Y como bien introdujera el pastor David, el carácter se va construyendo, pero en Cristo es distinto. Porque en Cristo el carácter no se construye en Él como ser, sino que se expresa a partir de su naturaleza. O sea, Dios tiene un carácter, Dios tiene una forma de ser y nos las ha comunicado y la ha imprimido, yo digo, en Cristo. Sí. Cristo trajo la impresión del carácter de Dios. Y cuando vemos a Cristo, vemos la mansedumbre, excelente, vemos la humildad, sí, vemos la templanza, la benignidad. Entonces, a partir de allí, yo definiría el carácter de Cristo en las cualidades o características del fruto del Espíritu. Y creo entonces que un hombre que porte el carácter de Cristo expresará el fruto del Espíritu, que le va dando características a su personalidad y que en diferentes momentos que demandan las emociones que nosotros tenemos, porque no solo en la crisis, yo pertenezco a una liga de baloncesto, no es que soy una superestrella, pero ahí me tienen, y yo veo cosas allí que en la competencia del juego, la rivalidad del juego se manifiestan, que yo digo, bueno, que iba a haber que hacer un culto. Sí, porque culto de oración aquí. Porque los que estamos en la liga, la mayoría somos cristianos y pastores y predicadores, pero a veces yo digo, bueno, aquí va a haber que volver a la cruz, porque se manifiestan unas actitudes cuestionantes en cuanto a la fe. Entonces Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando Cristo dijo, aprendan de mí, Cristo se está poniendo como un modelo. Sí, señor. Y de alguna manera, el estándar de la nueva vida se asocia a lo que Cristo constituye como modelo y nos invita a aprender de Él. Porque Efesios 4:17 nos dice que Dios requiere que vivamos una vida conforme al llamado y a la vocación que hemos recibido. ¿Y cómo es? Con toda humildad y mansedumbre. Ahí está. Sí, interesante, pastor Robert. La humildad y la mansedumbre se repite
No Sí. tan solo de los labios de Cristo, sino de los labios de Pedro, Sí. de los labios de Pablo. Ahora, no se puede confundir lo que es mansedumbre con mensedumbre. Sí. Una persona manso no es una persona mensa. O sea, Sí, no es una persona importante. que lo ofetean o no. O sea, yo para explicar esto, a mí me gustan mucho los caballos y tenemos caballos, he tenido caballos de paso fino y ese cuando se está domando un caballo de paso Y es un fino, deporte fino, sí, para gente fina. no se equivoquen. Adinerado. Eso es para gente de dinero y esas cosas. He Está sido bien. bendecido porque me gustaba el deporte. Tú sabes que a los hombres de Dios les regalan cosas. No es que yo, tú sabes, pero sí. Entonces sucede que una de las cosas que yo pude aprender es que los caballos mansos son los caballos que tienen todo el brío del mundo, pero se dejan domar y manejar por lo que le llaman el bocado. O el bozal le llaman acá. Sí, El bozal. el bozal es lo que va por encima. Ok. Pero lo que se le pone en la boca se le llama el bocado porque ahí donde tú manejas al caballo. Al principio tú lo manejas por la nariz, pero luego cuando el caballo va adquiriendo madurez, para tú tener más control de él, tú le pones en la boca y en la lengua tú lo vas refrenando. Entonces, el caballo manso no quiere decir que sea menso, es que tiene todo el brío del mundo para trabajar, pero se deja manejar por el que lo lleva montado y lleva la rienda. Así es. Poderoso. Por eso es que el Señor dice, aprended de mí, que soy manso y humilde, aunque tengo todo el poder. Se somete. Aleluya. Bueno, interesante. Y Pastor Joan, abúndenos algo sobre eso. Yo creo que en ese punto, si habláramos de Cristo en la palabra, hay muchos escenarios en los que se manifiesta el carácter de Él. Hay veces que la gente dice, bueno, es que yo no tuve un modelo que me enseñara a ser un buen padre, que me enseñara a ser un buen hijo, a ser un buen hombre, pero eso es una excusa, porque Cristo nos dejó el modelo de cómo debe ser un hombre y una mujer de Dios. Entonces, hay varios escenarios que a mí me parecen muy interesantes, porque, por ejemplo, como decía David, él siendo manso y humilde, pero a la misma vez con un carácter firme en lo que tenía que hacer. O sea, usted ve los escenarios que querían como que arrinconar a Cristo para que tomara una decisión en particular o para que hiciera algo, y él nunca perdía el control de la situación en la que estaba manejando. Entonces hay veces que nosotros como hombres nos sentimos como muy presionados con una situación en particular y explotamos y hacemos, lo complicamos aún más, pero cuando vamos a la palabra y vemos a Cristo que dice, mira, pero Cristo estuvo en todos esos escenarios también. Entonces a veces queremos excusarnos en la de que no, es que no me enseñaron o es que no lo vi, pero cuando tú ves a Cristo, inclusive en la escena que a mí que me encantan el tema de los negocios y todo eso, la gente siempre me pregunta, pero con el tema de los impuestos, ¿y cuál es el problema? Si se lo roban. Yo dije, bueno, si se lo roban, eso es el problema de ellos. Tu deber es cumplir con pagar los impuestos. Entonces tú ves la escena en Cristo que le dicen, maestro, ¿qué hacemos? ¿Le pagamos o no le pagamos? Aquí parafraseando, dice, no, al César lo que es del César, al Dios lo que él le dio. Sí. Vamos a pagar los impuestos. Pero entonces, cuando nos vemos en situaciones como comprometedoras que vienen a mostrar realmente de qué nosotros estamos hechos, ahí muchas veces nos quedamos muy por debajo de lo que realmente Cristo espera de nosotros. Y yo creo que ahí es que nosotros como que debemos cada vez más buscar como que cómo era que Cristo lo hacía. Yo siempre digo, cuando hablo con algunos empresarios, les digo, miren, es interesante que la mayoría de los grandes empresarios utilizan la Biblia como un método para tomar muchas decisiones. Base de principios. Muchas bases de principios que están ahí. Claro, que ellos no necesariamente se lo adjudican a la palabra, pero son principios. Siembra y cosecha, sabe que a todos nos vaya bien. Esos son principios que están ahí en la palabra. Entonces, muchos de ellos inclusive utilizan cómo Cristo manejaba muchos de los escenarios para manejar sus propios escenarios. Pero nosotros no queremos necesariamente hacerlo de esa manera, porque, como decía ahorita David, podemos vernos como mensos, porque estamos quizás dando nuestra otra mejilla para que nos agolpeen. Entonces yo creo que hablar de Cristo sería algo como que tendríamos que estar aquí toda la tarde y toda la noche, porque es muy profundo y a la misma vez
nos confronta a nosotros también, porque es como decir, no hay excusa para no hacerlo bien. O sea, no tenemos excusa. Nosotros como hombres no podemos decir, no, es que yo no sabía nada y a mí, Dios, como a mí nadie me dijo y nadie me enseñó, pues yo lo hice así. No. Hay un modelo que seguir. Uh-huh. Sí, señor. Díganos ahora, Pastor Starling. Bueno, no, con relación a lo que ya pues han explicado los pastores, creo que es muy acertada, pues cada una de las aportaciones que se han hecho. Sin embargo, puntualizar en lo que es la palabra carácter como tal, viene de un término griego que es carácter. Y la palabra carácter se define como impregnar o estampar. O sea, y cuando yo puedo ver esto relacionándolo a Cristo con nosotros o al carácter de Cristo con nosotros, entonces creo que cuando Pablo dice que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que quiero, por ejemplo, hacer, yo lo hago en la fe del Hijo de Dios. De alguna manera, Pablo lo que está explicando es que él tiene estampado en él el carácter de Cristo, o sea, la vida de Cristo. Entonces, por esa razón, era que Pablo se atrevía a decir, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo, porque él había asumido ese carácter y en su vida había sido estampado, plasmado, impregnado ese carácter que lo hacía él no hacer lo que él quería, sino hacer de alguna manera lo que conforme al carácter de Cristo él tenía para poder modelar a Cristo a las demás personas que estaban a su alrededor. Excelente. Ya que entraste en la segunda pregunta, porque esas eran las características de un hombre que posee el carácter de Cristo. Y lo ha explicado magistralmente. Abúndenos un poquito sobre eso, Pastor Toribio, sobre las características de un hombre que posee el carácter de Cristo. Sí, bueno, en el tema de poseer las características de Cristo, es importante que veamos esto como un proceso. Si Cristo dijo, aprendan de mí, es porque hay un proceso de aprendizaje. Ciertamente. El aprendizaje no es que me dieron esa taza y ya yo la tengo. Ese es un proceso en el cual yo voy asumiendo esa enseñanza, y en este caso es una enseñanza tipo vida. O sea, es un modelo, una influencia de vida que se nos da. Pablo también usó el término cuando dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces, en la parte de las características del carácter de Cristo en la vida de un hombre, se definen pues a partir de lo que explicaba en mi primera participación. Yo creo que cuando un hombre tiene el carácter de Cristo, va mostrando la humildad, la mansedumbre, Así es. el dominio propio en cada situación que la requiere, porque cada situación que ocurre en la vida del hombre va a demandar alguna de estas características del carácter. O sea, hay momentos donde yo tendré como hombre de Dios que mostrar que ciertamente su carácter está impreso en mí, y en ese momento debo ser manso. Hay otros momentos donde debo ser paciente. Hay momentos que estoy lidiando con alguna atracción, con alguna tentación. Ahí yo tendré que tener dominio propio. Y esto cumple o genera un impacto, porque estamos hablando de hombre de impacto, genera un impacto hacia Dios. Y es un impacto de glorificación. Yo glorifico al Señor cuando me comporto como su hijo ante ciertas situaciones, pero también un impacto personal. Yo siento una satisfacción cuando yo hago el bien, cuando yo hago lo que es correcto hacer, pero también un impacto hacia los demás, porque le genera un ejemplo de bien, y de esa manera contrarresto el mal que caracteriza este mundo con el bien que yo practico desde el carácter de Cristo en mi vida. Entonces creo que habrán escenarios que demandarán ese carácter, demandarán los diferentes aspectos o características de ese carácter. Y es ahí donde se irá detallando en mi vida. Y reitero, esto es algo que yo iré
en ello progresando. O sea, hay un tope de humildad y ese estándar lo tiene Cristo. Claro. Pero ya yo tengo algo de esa humildad. Ahora lo que yo debo seguir es cultivando, desarrollando ese carácter. Y así cada una de las propiedades del carácter de Cristo, yo debo irla cultivando, desarrollando y se pondrán a prueba en las circunstancias que las demandan. Así Bien. Es. Excelente. Excelente. Pastor Johan, después de estos dos recetas. No, ya prácticamente aquí lo que hay es Pero que... tu punto de vista es bien importante. Sí, porque... Es un punto de vista más práctico. Claro, Sí. porque yo que tengo que manejar, igual que ustedes también, muchos hombres en la iglesia que vienen con muchas preguntas, ¿no? Muchas personas que están en los primeros pasos del Señor, entonces vienen con muchas lagunas, como creo que el estándar es muy alto y no cumplo para llegar ahí. Muchos de ellos a veces se ponen esa presión de que mi temperamento es muy fuerte, o es que yo, o sea, soy muy volátil, o soy muy explosivo, entonces como que se autolaceran ellos mismos, ¿no? Pero cuando tú vas a la palabra y, por ejemplo, Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, eso tiene un peso tan fuerte, pero a la misma vez a veces nosotros hasta lo cantamos, Cristo vive en mí, pero lo que implica eso, que Cristo viva dentro de ti, es que viene a ser probado eso también. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo, ya yo morí, yo morí y ahora es Cristo que vive en mí. Ok, pues eso se va a venir a ser probado en cada escenario de tu vida, como esposo, como hijo, como padre, como compañero de trabajo. Entonces en esos escenarios, como decía el pastor Robert, es que se viene a probar realmente si nosotros estamos viviendo con las características que Cristo tenía. Entonces yo creo que a veces nosotros en nuestro caminar, yo siempre le digo a ellos, cada uno de nosotros estamos en construcción, como usted bien decía, sí. Ahorita estamos aprendiendo la vida en Dios, estamos aprendiendo cómo es que Dios maneja cada cosa de nuestra vida, y a veces estamos como muy pendientes a lo que debe ser el prototipo de una persona. Vemos estos grandes hombres de Dios en la actualidad. Por ejemplo, yo los puedo identificar a ustedes también. Yo sé que mucha gente se identifican con ustedes cuando los ven predicando, cuando los ven exponiendo la palabra. Y ellos mismos dicen, wow, pero yo quisiera hacer eso, yo quisiera como que realmente manejarme de esa manera. Pero realmente lo que no saben es lo que ustedes han estado dispuestos a hacer para que el carácter de Cristo esté en ustedes. Porque así como ellos, nosotros también estamos siendo tentados constantemente también. Y cada vez nuestro carácter y nuestra posición en Cristo viene a ser probada constantemente, porque es el mismo súper al que vamos, sí. Es las mismas cosas con las que tenemos que enfrentarnos día a día cada uno de nosotros. Y no nos hace más o nos hace menos el hecho de poder exponer la palabra. Al contrario, nos hace de que estamos todos en este mismo proceso de construcción. Pero que volvemos, como decíamos en el primer capítulo, lo que la cultura nos ha querido vender también, de lo que debe ser las características de un hombre versus las características que realmente tenía Cristo, que iba muy contraria a lo que nos quieren vender hoy día. Así es. Y algo clave en eso, Joan, mientras hablabas del hombre, señalando el ejemplo de nosotros, del hombre como predicador, es bueno que al hablar de carácter sepamos que nosotros como hombres de Dios somos extraordinarios, pero a la vez también somos comunes, porque Cristo era el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, pero Cristo fue amigo. Cristo supo lo que era ser hijo. Cristo también fue ciudadano. Se sometió a un sistema de gobierno. Y en cada aspecto de su vida, en ese contexto que él fue expuesto, él mostraba el carácter. Claro. Entonces a veces nosotros estamos como el predicador y el escenario ejerce una influencia que es fácil uno dar lo mejor de uno. Porque en el escenario uno se está proyectando, uno está consciente de que está dando una impresión frente a un público. Y que tiene mucha gente mirando. Y uno se prepara. Por eso el escenario siempre nos mueve a una preparación. Uno se prepara en su imagen intelectual, emocional,
En todo el sentido uno se prepara. En el caso nuestro, espiritualmente también. Sí. Pero ¿qué tal cuando yo termino de predicar, el culto termina y en el parqueo tengo que irme porque estoy rápido, tengo otro compromiso? Eso es una presión. Ajá. Y tengo un vehículo detrás Bloqueándote. bloqueándome el paso. Y tengo la presión de que yo tengo que llegar a otro compromiso. Entonces ese hombre extraordinario ahora está expuesto a algo común, donde todos están en el parqueo. Ajá. Entonces ahí se está igualando a los demás. Entonces ahí qué tal se deja ver el carácter de Cristo en mi vida. Y yo creo que esto toca una realidad de la fe muy interesante, porque nosotros hemos como iglesia reducido la fe, y no aplaudo a la iglesia por eso. Hemos reducido mucho la fe al escenario, al escenario congregacional, al escenario del púlpito, de la plataforma, pero en lo cotidiano. ¿Cómo nos En manejamos? muchos estamos quemando el examen en cuanto al carácter. O sea, yo soy el pastor, yo soy el ungido, pero yo soy esposo, Ajá. pero yo soy vecino, pero yo soy papá, pero yo soy quizás empleado, Amigo, hermano. amigo, compañero. Entonces, en ese sentido, quizá no se me vea igual que como el pastor, porque en el escenario de la congregación el pastor tiene cierta superioridad. O sea, es muy difícil que alguien le hable mal, pasa, pero siempre la gente arregla su mejor actitud para dirigirse al pastor. Pero hay momentos donde la esposa no tiene ese arreglo. Ese filtro. O un hermano. O tu un mejor hermano, amigo. o el papá de uno, o el vecino. Quizás no está viendo a uno. Perdón el interrumpo, o el mismo individuo del parqueo que le dicen, usted tiene que esperar y se queda ahí. Sí. Quizás no vea uno desde ese rango, que uno está impuesto y uno como que se adapta al respeto y uno dice, no, espérate. ¿Qué carácter manifestamos? ¿El nuestro o el de Cristo? Porque estableciste algo de que ya no vivo yo. Ajá, exacto. Entonces, el carácter de Cristo surge a partir de yo morir, para que la vida de Cristo se desarrolle en nosotros y se exprese como un carácter. Y morir ahí, perdona David que ibas a entrar. Y eso que usted habla, pastor, es tan cierto, porque cuando hablamos de morir yo, quizás en otro escenario usted no deja que esa persona le hable así en el parqueo, ¿sabe? Porque se han dado situaciones en que el individuo del parqueo dice, no, la persona que está ahí dice que espere, que cuando él pueda, él va a sacar el vehículo. Entonces eso le pone más presión ya a la situación. Entonces uno está como, espérate, déjame yo manejarme. Pero en otra ocasión quizás uno se hubiese comportado de otra manera. Pero uno tiene que recordar, espérate, es que ya no... ¿Cómo no Cristo lo vivo yo. haría? ¿Cómo Cristo lo haría? Y eso pone una demanda en nosotros como hombres muy fuerte. Excelente. Eso es el hombre fuerte, fuerza, Claro, autoridad. claro. Eso me está faltando el respeto a mí. Díganos, Starling, dígalo. Que Sí, está no, ahí ciertamente deseoso muy de bueno, muy aportar. bueno, realmente. Pero pensando bajo ese mismo tenor, el carácter de Cristo, nosotros siempre hemos visto a Cristo como nuestro Rey y normalmente en la Biblia se presenta como tal. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, a Cristo enseñando, sobre todo en el Sermón del Monte, Excelente. que aparece allí él mostrando algo, normalmente viéndolo como nuestro rey, en todo reino hay una constitución y los ciudadanos de ese reino deben de cumplir con dicha constitución. Entonces él, enseñando la constitución del reino desde Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 8, él empieza hablando de algunas cualidades que debe tener el ciudadano del reino y él comienza diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados tales y cuales. O sea, él está presentando algo, pero él como rey, él no está desvinculado de esos atributos. Él está diciendo que ese es su carácter también, porque lo que él está tratando de expresar en la constitución de ese reino es que él como rey también modela ese carácter. Cuando él habla de bienaventurados los mansos es porque él es manso.
Cuando él habla de bienaventurados los pacificadores es porque él es pacificador. Cuando él habla de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia es porque él también lo tiene. Entonces lo mismo quiere él compartirlo con los ciudadanos del reino para que lo adapten y lo puedan llevar a cabo de esa misma manera. Entonces hay una serie de enseñanzas que Cristo lleva a cabo en ese sentido. Por ejemplo, el que te pida prestado, préstale; el que te pida, dale. Son muchas cosas que él va presentando allí, y una de las cosas que más me impresionan a mí de Cristo es que él no solamente decía, sino que él practicaba lo que decía. Ejemplo, él dice: si alguien te da una bofetada, ponle la otra mejilla. Pero de repente, cuando nosotros vemos a Cristo en la cruz, que lo están azotando, ¿verdad? Y está ya en su parte final, dice la Biblia que él dijo: Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. O sea, estamos viendo que él mostraba el carácter aún en las peores de las circunstancias. O sea, que eso es que, como usted decía ahorita, si el carácter va a ser probado muchas veces en las circunstancias difíciles. Ahora estamos entre amigos, estamos compartiendo. Ahora no hay que mostrar nuestro verdadero carácter. Nosotros mostramos un rostro, mostramos una apariencia, pero en las circunstancias difíciles es donde se nota. Por eso es que Pablo, y ya paso con esto, Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 19, hay una situación que se está dando allí, ¿verdad?, entre los judaizantes y los hermanos que habían recibido la palabra del Señor. Y Pablo dice: hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, de alguna manera creo que, vuelvo a repetir este punto, Cristo no solamente hablaba, sino que él ponía en práctica lo que él enseñaba. Entonces, en el otro sentido es que lo que se ve de alguna manera en el hombre cuando modela el carácter de Cristo, es inevitable que nosotros podamos obviarlo. Se lo explico de esta manera. Cuando una mujer queda encinta, normalmente comienza a tener ciertos cambios. O sea, comienza esa parte de las náuseas muchas veces, y comienza a haber una serie de cambios en la mujer, de tal manera que cuando pasa cierto tiempo, la mujer tiene que cambiar, cuando está embarazada, tiene que cambiar hasta su forma de vestir. No puede vestir la misma ropa porque hay una barriguita que se está mostrando, ¿verdad?, producto de lo que ella lleva en su vientre. O sea, es inevitable que ella pueda ocultar eso que lleva allí. Tiene que cambiar muchas cosas porque algo se está formando en el vientre de ella. Sí. Entonces, lo mismo sucede en el carácter de Cristo con relación al creyente. Es inevitable que tú ocultes el carácter de Cristo cuando esté en ti. Excelente. Porque eso va creciendo y se va mostrando. Tú tienes que cambiar tu forma de vestir. La mujer a veces, si hacía ejercicio, ya no puede hacerlo o correr normal porque tiene que someterse a algo porque lleva un niño en su vientre. De la misma manera, el creyente, hay cosas de las cuales se cohíbe por causa del carácter de Cristo. Y es natural. Es algo automático que ocurre en ti porque tú sabes que está en ti algo siendo formado, que es lo que Pablo dice: yo ruego para que Cristo sea formado en ustedes. O sea, el carácter de Cristo, el amor de Cristo, la compasión de Cristo, la misericordia de Cristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo siendo formada en nosotros. Excelente. Yo quiero unir estos dos puntos, ¿verdad?, como punto final a esta pregunta y entrar a la otra parte. Y es que el pastor Robert estableció que las características del carácter de Cristo en un hombre se van desarrollando, hay que aprenderlas. Sí. Y tú hablabas de esa formación que también tiene que ver con este asunto de que si no les he enseñado, porque hablabas del prototipo y los casos que te vienen a ti. Pues mira, uno no nace corriendo. Claro. Uno nace siendo cargado, luego gateando, luego caminando. Y así mismo se va formando
ese carácter en nosotros. Y esas características, mira, yo las tengo aquí apuntadas ¿verdad? del reino, sí. Cuando Cristo habla en el capítulo 5, primero habla de la pobreza en espíritu, Sí. que nunca nos sintamos que llegamos a la cima de Everest. Siempre hay algo de Dios para nosotros. La mansedumbre, la justicia, Así es. el estar en la correcta relación con Dios y querer que todo el mundo acceda a esa justicia, Sí. la misericordia, la limpieza de corazón, Sí. pacificadores, la persecución, que es lo que te lleva a la paciencia. Así es. ¿Verdad? Entonces, esas cosas son bien importantes porque se van formando y se van aprendiendo en el camino, porque establecimos que según el diccionario, el carácter se va formando de acuerdo a las experiencias que Así tú es. tengas. Y específicamente, cuando hablabas del Señor, fíjate, gloria a Dios, porque la ley dice airáis, pero no pequéis. O sea, hay un nivel de ira cuando vamos a jugar baloncesto, pero no puede sobrepasar esa ira. Pierde los estribos algunos. Claro, Jesús mostró indignación cuando viró las mesas en el templo. O sea, mostró una parte de su carácter. También mostró carácter cuando se enfrentaba a los demonios. Cállate y sal de él. O sea, lo que se llama en teología el secreto mesiánico. Porque Jesús no quería, porque eso podía formar una guerra. Porque el hombre carnal no iba a entender las cosas que son. Jesús estaba consciente siempre. No ha llegado mi hora todavía. Seguimos. Entonces, la última parte de sobre el carácter de Cristo en nosotros, pues a mí me gustaría, Pastor Stanley, que usted, que ha dado muchas conferencias sobre esto, nos hable de que parte de la formación del carácter de Cristo en nosotros tiene que venir a través de la comunicación directa con el Señor. Y no hay forma de comunicarse con el Señor que no sea A través de la oración. Háblenos sobre eso. Sí, ciertamente creo que es una parte importante y creo, o sea, al igual que todas las partes que se han comentado, y creo que debe de estar en todos nosotros. O sea, esas características tan importantes y sobre todo esta acerca de la oración. ¿Por qué debe de estar en nosotros? Porque Cristo en algún momento dijo: ejemplos he dado, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Y eso abarca la humildad, ¿verdad? La mansedumbre, como hablábamos hace un momento, y abarca también esa parte de su vida de oración. Una de las cosas que Cristo, cuando nosotros vemos la Biblia, no comprometía con nadie, era su vida de oración. Cristo podía estar con la multitud, con las multitudes, podía estar con los discípulos, podía tener mucho tiempo con la gente, pero su tiempo de oración era algo muy reservado para él. Entonces, en ese sentido, la vida de oración de Cristo era lo que le daba a él esa particularidad de poder desarrollar y de poder llevar al máximo todo aquello que él tenía en cuanto a su llamado se refiere. Entonces, los discípulos de alguna manera aprenden de él esta parte. Cuando Cristo está en la oración modelo, que es en el capítulo 11 del libro de Lucas, la Biblia dice que él estaba terminando de orar en un lugar y uno de los discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar. O sea, él le dice: enséñanos a orar, porque él veía a Cristo orando. Y Cristo de alguna manera le servía de ejemplo a él en cuanto a la oración. Y perdona que te interrumpa. O sea, si alguien sabe de oración es el pueblo judío. Exacto. Que oraba, según Daniel, 3 veces al día. O sea, que tú preguntar, enséñame a orar, una cosa que ya era parte de ellos. Parte de ellos, Sí, de su sí. vida diaria, nos está diciendo algo. Continúa. Ciertamente, como aporta el pastor, o sea, desde niño se le enseñaba al pueblo judío a orar. A los niños se les enseñaba a orar, a comunicarse con Dios. Y sobre todo los maestros tenían la responsabilidad de enseñarle la ley como tal, pero también de enseñarle a orar. Y en esta parte, él le dice: enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos a orar. Repito, era una parte muy importante de los maestros de enseñar a sus discípulos. Pero hay algo muy particular aquí, y es que él, viendo a Cristo orar y ver cómo Cristo operaba luego de haber orado,
Él no se acerca a decirle, Señor, enséñame a echar fuera demonios, enséñame a sanar enfermos, enséñame a levantar paralíticos, enséñame a resucitar muertos. No, Él le dice, enséñame a orar. Porque cuando yo aprenda a orar, no solamente tendré la autoridad para echar fuera demonios, para sanar los enfermos, sino que tendré una coinonía con Dios. Excelente. Tendré una buena relación con Dios. Y aporto esto para pasarle ya a ustedes. Es la parte que en nosotros como iglesia no ha estado bien balanceada. Como, por ejemplo, le está diciendo al Señor, este discípulo le está diciendo, Señor, enséñame a orar. Naturalmente, a nosotros en este tiempo se nos ha enseñado a hacer cosas para Dios sin necesariamente conocer al Dios para el cual hacemos las cosas. Me explico. O sea, Él le dice, enséñame a orar. Pero esto de aprender a orar era de relacionarse con Dios, de poder tener una comunicación correcta con Dios para luego el poder hacer todo lo de Dios de manera efectiva. Entonces hoy una persona se convierte y normalmente dice, yo quiero aprender a cantar porque puedo brillar cantando. Yo quiero aprender a predicar porque puedo brillar predicando. Yo quiero aprender a hacer tal cosa donde se me pueda ver. Sin embargo, la generación pasada de alguna manera aprendía primero a tener una buena relación con Dios para luego ser efectivo en lo que hiciera fuera de ahí. Entonces nosotros debemos aprender en este tiempo, más que todo, a que Dios nos enseñe a orar y tomar como modelo y como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro mayor ejemplo de oración. Eso, mientras tú hablabas, Starling, yo me remontaba a algo, y es que estamos en una generación como microondas, ¿no? Que queremos todo rápido. Y hay cosas que yo te puedo enseñar y yo te las puedo impartir. Tú puedes ver un video de YouTube, tú puedes hacer muchísimas cosas y lo puedes aprender. Pero lo que no funciona por fórmula ni por táctica es la oración. Así es. Entonces, en ese punto uno está como que yo quiero ser un mejor empresario, pues tú te metes a YouTube. O yo quiero ser un mejor predicador, pues tú empiezas a ver los predicadores. Pero ¿cómo te dices? ¿Cómo orar? O sea, la gente no pregunta eso, cómo orar. La gente lo que quiere es estarle, enséñame a predicar. Exacto. Pero ¿cómo preparo un bosquejo? ¿Cómo preparo un sermón? Pastor Robert, ¿cómo yo hago tal cosa? Pero muy pocas, y quizás si abrimos el foro y preguntamos, Pastor, ¿cuánta gente se le acerca a usted? Y le pregunta, Starling, ¿cuántas horas usted pasa orando? No, nadie. Nadie pregunta eso. Lo que dicen, Starling, ¿qué Biblia usted usa para preparar los mensajes? ¿Qué tú consultas? ¿Cuál es tu comentario bíblico? Exacto. ¿Qué tú ves? Entonces yo creo que a veces quitamos lo importante. Ciertamente. Por el adorno, ¿no? Es como tú puedes ir a una casa que estéticamente está bonita por fuera, pero la estructura, la construcción es mala. Sí. Que cuando llegue una tormenta fuerte o algo, eso se va a ir al piso. Pero estéticamente de afuera, tú dices, no, eso está hermoso, está lindísimo, mira esas decoraciones. Pero el que sabe de construcción va a tocar las paredes y va a decir, no, es que esto está hueco, esto no funciona. Hay problemas ahí. Sí, es así. Bueno, me parece que relacionar la oración con este tema del carácter, que pone como corona el carácter de Cristo, que es lo que hemos hecho desde que iniciamos este conversatorio, creo que nos enseña que tener el carácter de Cristo nos hace dependientes de Cristo. Amén. Excelente. Amén. Sí, porque orar para obtener el carácter es entender de quién consigo ese carácter. Es de Cristo. Pero también hablar del carácter nos ubica en la realidad de la lucha que sostenemos a lo interno entre dos naturalezas. Hay una naturaleza pecaminosa que arrastramos desde la caída de Adán, y esa naturaleza pecaminosa no asume el carácter de Cristo. Ahí está el registro de nuestro antiguo carácter, de nuestra antigua forma de ser, que en ocasiones, si cedemos, se va a revelar. Y en un segundo puede dañar toda la construcción del nuevo hombre que hemos estado trabajando con el Espíritu Santo. Entonces, para nosotros poder subordinar esa naturaleza caída, necesitamos potencializar el nuevo hombre por medio de la oración. Amén. La oración es un recurso que Dios nos ha dado para la comunión con Él. Yo digo que el punto
más íntimo y profundo de la comunión con Dios se logra por medio de la oración. Entonces la oración, como dije, potencializa mi hombre interior. Me genera unas condiciones de fortaleza para yo poder tener la mayor disposición al sometimiento a la nueva vida. Y es ahí donde se produce ese aprendizaje constante que me va llevando a un crecimiento en la conformidad a Cristo. Amén. Entonces, es lo que yo puedo señalar en cuanto a la oración. Hombres que quieren experimentar el carácter de Cristo en el día a día, en lo cotidiano, en sus actividades, deben ser respaldados por una vida de oración. Amén. 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 Bueno, este tema está riquísimo. Podríamos seguir hablando aquí un montón de tiempo, pero se nos ha acabado el tiempo. Tenemos que pasar a otro tema. Esperando que esto haya sido de bendición, compártelo con la gente que lo necesita y que el Señor te continúe bendiciendo. Amén. Amén. Ha sido un placer. Si sientes que este podcast ha sido de edificación para ti y te gustaría seguir fortaleciendo tus dones y habilidades como líder, pues te recuerdo que puedes ser parte de un nuevo comienzo a través de nuestra escuela Trasciende, inscribiéndote en nuestra página web www.trasciende-escuela.com.